Muy buenas tardes, siendo las 17 horas, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países del Perú, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les doy la bienvenida al webinar sobre gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19 y la importancia de la norma ISO 45001-2018, para lo cual hemos invitado a la señora Sayira Sato, expositora y experta en estos temas. El proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la ventana del Zoom pueden ver ciertos botones. Las preguntas las pueden realizar a lo largo de la presentación a través de la sección de preguntas y respuestas, las cuales serán abordadas al final de la ponencia de la experta. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar a todas sus preguntas debido al tiempo limitado que tenemos. La sección de chat estará desactivada, por lo que les pedimos usar el botón de preguntas y respuestas para poder transmitir sus preguntas. El botón levantar mano sirve para que los asistentes llamen y puedan participar en vivo durante la exposición. Esta opción estará desactivada en este webinar, ya que no habrá participación del público en vivo. Durante el desarrollo de la conferencia se realizarán encuestas. Agradeceremos su atención y pronta respuesta. Con esto claro, procedo a presentarles el programa. A continuación, tendremos las palabras iniciales del señor Jorge Tello, en representación del Instituto Nacional de la Calidad del Perú, INACAL. Luego de ello, tendremos la exposición de la señora Sayira Sato. Posteriormente, realizaremos una breve encuesta de interés para el proyecto. Finalmente, tendremos una sección para responder las preguntas realizadas por ustedes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor Jorge Tello. Muchas gracias, señora Sayira Sato, experta en sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Señor Ricardo Paredes, asesor técnico principal del proyecto Fortalecimiento de la Calidad del Café y el Cacao para las Exportaciones del Perú. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la presidenta ejecutiva del INACAL, la señora Clara Gálvez, reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a esta conferencia virtual. Les agradecemos por su interés en participar en este importante evento que es organizado por el INACAL y ONUDI. Para los que no hayan tenido la oportunidad de conocernos aún, el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, y es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad. Es una particularidad en el Perú, a diferencia de otros países en la región, que en un solo organismo público se concentren los tres pilares fundamentales de la infraestructura de la calidad, como son la normalización, la acreditación y la metrología. El INACAL tiene entre sus funciones el promover una cultura de calidad, contribuyendo a que instituciones públicas y privadas utilicen la infraestructura de la calidad para mejorar su productividad, su competitividad y cuidado del ambiente, incluyendo el fomento de prácticas y principios de gestión de la calidad y uso de instrumentos y mecanismos de la calidad.
El tema que nos convoca en esta oportunidad es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un aspecto crucial para todos los sectores, más aún considerando la coyuntura actual y el proceso de reactivación económica que está en marcha en el país. Este es el tercer webinar de varios que estamos organizando en el marco del proyecto Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones del Perú, que actualmente ejecuta el INACAL en congestión con UNUDI y con el financiamiento de SECO. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la competitividad de las exportaciones de las cadenas de valor del café y el cacao del Perú por medio del aseguramiento de la implementación de servicios de infraestructura de la calidad, el cumplimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas con los requisitos de calidad nacionales e internacionales y la promoción de una cultura de la calidad. Ante la reanudación progresiva de las actividades económicas y teniendo en cuenta la necesidad de las empresas e instituciones de adherir sus protocolos a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19, aprobados por el MINSA, se abre un espacio importante para la aplicación de servicios de la infraestructura de la calidad, en especial aquellos orientados a la gestión de personas y espacios de trabajo, a la aplicación de estos protocolos sanitarios y a la demostración de su cumplimiento. Esperamos que este seminario sea muy provechoso para todos y les permita conocer o ampliar sus conocimientos sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes de culminar, queremos transmitirles, de parte de la Presidencia Ejecutiva y del equipo del INACAL, nuestros mejores deseos de una buena salud y bienestar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Procedo a darle la palabra a la señora Sayira Sato para comenzar con su exposición. Tu audio, Sayira. El audio. Buenas tardes. Muchas gracias al INACAL y a UNIDO por invitarme a compartir mis experiencias respecto a la seguridad y salud y a la norma ISO 45001 con ustedes. Realmente es una gran oportunidad para generar conciencia en todos nosotros respecto a la importancia de una norma de este tipo en nuestras empresas, organizaciones, por más pequeñas que éstas sean, ¿no? Las normas técnicas en general nos apoyan mucho a poder ordenar nuestras prioridades y nuestros sistemas de gestión independientemente de que nosotros las utilicemos con fines de certificación o no. Y si bien una situación como la actual, como la de pandemia en este contexto COVID-19, realmente que no es el contexto deseado, pero viéndole el lado positivo nos ayuda justamente a identificar la necesidad de contar con estos sistemas dentro de nuestras organizaciones. Estos sistemas y estas normas básicamente nos ayudan como herramientas para que nosotros podamos enfrentar de una mejor manera este tipo de situaciones tan críticas y tan poco esperadas, ¿no? En realidad, pienso que aparte de personas muy visionarias, o sea, casi ninguno de nosotros se imaginó que podíamos estar en un contexto de COVID-19 y de pandemia en nuestros países, ¿no? Siempre vimos esto como una situación muy lejana, como una situación que podía darse tal vez solamente en las películas, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy por hoy lo estamos viviendo y hay que saberlo enfrentar de la mejor manera, ¿no? Para poder orientarme un poquito más respecto al conocimiento de todos ustedes o su identificación con este tipo de sistemas de gestión, yo durante la charla me he atrevido a lanzarle unas muy pequeñas preguntas y me gustaría mucho que me apoyen llenándolas.
Estas preguntas no tienen nada de complicadas. Cuanto más sinceros sean ustedes en contestarlas, pues es mejor. Y nosotros no vamos a, este es un espacio realmente totalmente seguro para sus respuestas, no vamos a tener ningún vínculo entre sus respuestas, sus empresas y nosotros, solamente vemos los números, así que cuanto más sinceros seamos en contestarlos, pues mejor vamos a poder enfocar algunos puntos de esta presentación. Listo, muchas gracias, Ricardo. Comenzamos entonces. Bueno, me solicitaron que por favor haga una pequeña presentación respecto a mi experiencia profesional. Yo cuento con un máster en innovación y emprendimiento, pero soy ingeniero zootecnista de profesión, especializada en gestión de calidad y productividad, y también en auditorías de sistemas integrados de gestión. Cuento con un diplomado en seguridad ocupacional y medicina en el trabajo y en gestión de la biodiversidad. También tengo estudios de maestría en nutrición, ¿no?, con aplicaciones en ecología aplicada, y manejo herramientas ágiles como la metodología Lego Serious Play, y cuento con un entrenamiento básico también en la técnica de VCABLE Basics, Visual Facilitation Training. También participo activamente en comités técnicos de normalización, colaborando en la elaboración de normas técnicas peruanas, y entre los comités que participo está el de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el Comité de Café, el Comité de Cacao y Chocolate, y Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria. Respecto a la elaboración de normas técnicas, también he tenido la gran oportunidad de apoyar al Comité de Sachainchi y sus derivados como secretaria. También participo en el premio de reconocimiento a la gestión de proyectos de mejora otorgado por el Comité de Gestión de la Calidad, organizado por el Centro de Desarrollo Industrial y la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Y en este premio se reconoce las buenas prácticas de gestión dentro de las organizaciones. También cuento con más de 20 años de experiencia laboral, y muchos de estos años están conformados por asesorías y consultorías en sistemas de gestión y de capacitación también, ¿no? Básicamente en todo lo que vendría a ser sistemas de gestión de la inocuidad, ISO 22000 y la ISO IEC 17020. ¿No? Entre mis cargos también ha estado el ser jefe de seguridad y salud ocupacional, y cuento también con experiencia docente que he ejercido en la Universidad Científica del Sur, ¿no?, dentro de la Facultad de Marketing y Administración, dictando cursos de gestión de la calidad y procesos y el taller de gestión de la calidad. También he dictado cursos de diplomado para esta misma universidad, ¿no? Y he sido invitada por la Universidad Cayetano Heredia también para dictar cursos de normalización. Y también he sido invitada a ser consultora en varias organizaciones privadas y sin fines de lucro. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí viene la pregunta, y creo que es el centro por la cual ustedes están en esta charla y posiblemente también participen en otras charlas de normas ISO. ¿Las normas son importantes en un contexto de pandemia? En mi opinión, y creo que en la opinión de muchos expertos, las normas sí son importantes, independientemente de que las certifiquemos o no, ¿no? Que son importantes porque nos ayudan a ordenar la casa. ¿Qué sucede? ¿No? Las normas realmente son herramientas que nos permiten seguir lineamientos de cómo debemos organizarnos en diferentes aspectos y cómo debe ser la responsabilidad del desarrollo en estos diferentes aspectos, ¿no? Y en un contexto de pandemia, realmente el haber tenido los que tienen normas orientadas a la inocuidad u orientadas a la gestión de la seguridad y la salud, han podido enfrentar mejor este concepto, este
contexto de pandemia y también han podido enfrentar más rápidamente que otras organizaciones, ¿no? El hecho de tener que estar en un contexto de una enfermedad inminente, de un contagio inminente, de la pérdida de trabajadores por temas de salud, ¿no? Y obviamente el cierre de los negocios y las pérdidas del negocio. ¿Nos podrías apoyar, por favor, Ricardo, poniendo la encuesta? ¿O la pongo yo? La puedo poner yo también. Me gustaría saber, antes de iniciar la explicación de la norma ISO 45001, brevemente, que por favor compartan conmigo el iniciar la votación que les estoy poniendo en este momento. Muy bien, creo que hemos alcanzado más o menos un número adecuado de encuestas. Pero vamos a darle unos segundos más porque veo que están contestando varios de ustedes. Listo. Miren, la primera pregunta que se les ha hecho es sobre el conocimiento que puedan tener ustedes sobre normas aplicables al café y cacao, ¿no? Solamente un 8% de todos los que han votado en este momento nos comenta que las conoce y un 28% que no las conoce. Sin embargo, hay un porcentaje alto de las que no las conoce quiere realmente aprender sobre ellas. Es un porcentaje de 64%. Yo creo que esta coyuntura actual nos va a permitir compartir con ustedes también información específica sobre las normas técnicas de café y cacao, que yo estoy segura que serán de mucho interés para ustedes. Interesante la segunda pregunta también es si aplican ustedes o no alguna norma técnica peruana o norma internacional para el café y el cacao. Y solamente un 4% de ustedes las aplica, ¿no? Otro 4% aplica las normas técnicas y también normas internacionales. Un 23% está aplicándolas o está en proceso de hacerlo y un gran 69% no las aplica. Sobre las otras dos preguntas, es interesante que ustedes quieran saber más sobre los requisitos de café y el cacao, ¿no? Un 89% de ustedes nos indica que sí les gustaría conocer un poquito más, bastante más, sobre los requisitos técnicos de calidad, ¿no? Y realmente es importante, vamos a tratar de resolver sus dudas, si las pudiéramos resolver de aquí o en los futuros seminarios de estas dudas sobre los requisitos del café y el cacao. Respecto a las normas técnicas, a la norma ISO 45000, esta norma ISO 45001 es específica sobre seguridad y salud en el trabajo y es una norma relativamente nueva, es una norma bastante joven también, porque recién fue aprobada el 2018 a nivel internacional y el 2019 ha sido adoptada como norma técnica peruana a nivel nacional, ¿no? En el tema de jerarquía de normas, ¿no? El proceso normalmente respecto sobre todo a una norma ISO es que se publique internacionalmente, se apruebe internacionalmente una norma ISO a nivel internacional, e inmediatamente los organismos de normalización proceden a revisar estas normas y las adoptan como suyas, ¿no? En los comités técnicos de sus países, ¿no? O sea, la norma técnica, por ejemplo, de seguridad y salud ocupacional, ha sido de 45001-2019, ha sido revisada en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del INACAL. Ahora, esta herramienta nos ayuda enormemente a prevenir accidentes, ¿no? Que es el espíritu principal de esta norma, es la prevención de accidentes laborales, ¿no? El que ustedes puedan mejorar en materia de seguridad y salud todos los aspectos y considerarlo en todos los aspectos de su organización, y considerar aspectos, esta norma nos pide que consideremos aspectos del contexto que incluye la parte legal, ¿no? Obviamente la parte legal, la parte normativa, que ustedes apliquen, no va a estar en la norma, está
depende de dónde ustedes trabajen, de en qué sector funciona su industria, para que ustedes puedan buscar la normativa aplicable y la ejecuten y la pongan en práctica a través de esta norma, ¿no? Si vamos en el contexto mundial, más de 7.600 personas mueren cada día solamente por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y justamente por esto es que la norma se hace mucho más vital en aplicación, ¿no? Estas normas, a veces mucha gente cuando las lee las encuentra complejas, me dicen, y se escuchan muchas veces comentarios como decir, la gente que hace estas normas dicen que son expertos, pero realmente a veces no conocen nuestra realidad, ¿no? Y en realidad sí son expertos en materia de elaboración de normas, sí son expertos en materia de la norma que están elaborando, pero lo que a veces no comprende el usuario es que las normas son, como les decía desde un principio, normas son herramientas, ¿no? Son cosas que nosotros deberemos utilizar en el día a día y obviamente contextualizarlas en nuestro entorno laboral en este caso, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotras que estas normas realmente tengan la mejor aplicabilidad posible, ¿no? Y contemplan obviamente también todas las recomendaciones que a nivel internacional respecto, en este caso la norma ISO 45001 que tiene que ver con seguridad y salud del trabajador, contempla pues obviamente todos estos aspectos, ¿no? Aquí intervienen mucho también los aspectos que tienen que ver con la Organización Internacional del Trabajo, bajo las cuales nosotros también regimos nuestras normas laborales. El siguiente, por favor. Solamente para contextualizar, para que ustedes vean todo el tiempo y todos los pasos que demora llegar a un nivel de norma técnica internacional, ¿no? Esta norma ISO 45001, precedida antes por una norma privada que era la OSHA 18001, ¿no? Fue propuesta a nivel de la ISO en el año 2013, ¿no? En marzo del 2013, en el primer trimestre. A finales del 2013, esta norma pasó a estar en una etapa preparatoria. Luego de 2 años, pasó a entrar a una fase de comité, donde fue revisada, ¿no? Donde fue también actualizada, ¿no? En la medida, porque las normas como las presentamos en un año, pero en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, entonces en estas etapas es donde se revisan y se actualizan y se mejoran, ¿no? Luego en el año también 2015 se pasa a una etapa de investigación para mejorar aún más el documento, y ahí hay un cruce entre expertos de diferentes países que conforman el comité que elabora esta norma, que la revisa, ¿no? Se mejora la norma, se trata de considerar todos los aspectos, y este proceso de aprobación inicial de esta norma, una vez contemplados todos los aspectos posibles que esta norma debe contemplar, en general todas las normas ISO, ¿no? Se aprueba como FDIS en enero del 2018. Luego esta norma se publica, ¿no? Una vez que en esta etapa de FDIS todos los interesados hacen comentarios respecto a la norma, respecto a temas, algunas terminologías y temas de fondo, ¿no? Y estos expertos son de varios países que hacen estos comentarios sobre respecto a la norma antes de que se publique oficialmente como norma para poder ser utilizada por todo el público. Finalmente, las organizaciones que tienen ya implementada la norma OSHA 18001, generalmente en un sistema integrado, tienen todos estos años, hasta el 2021, para poder dejar sin efecto su aplicación y más bien adoptar la norma ISO 45001-2019. En nuestro caso, NTP ISO 45001-2019. Gracias, Ricardo. Por favor, la siguiente. En términos generales, todas las normas ISO y esta norma en particular tienen una estructura de alto nivel, ¿no? La ISO se dio cuenta en el tiempo que debía estandarizar el esquema general de las normas para que las empresas que quisieran
adoptar más de una al mismo tiempo, pudieran hacerlo con facilidad, ¿no? Y para eso estableció una estructura que tiene que ver con una introducción, un objetivo, referencias normativas, donde explican, ahí se mencionan todas las normas que están relacionadas al documento técnico, ¿no? Y de reglamentos obligatorios. También están los términos y definiciones. El contexto de la organización, de lo que vamos a hablar un poco ahora porque realmente es sumamente importante, un capítulo muy importante para poder implementar adecuadamente una norma técnica en general. El capítulo de liderazgo, la planificación, el apoyo y la parte operativa que tiene que ver directamente con sus negocios, la evaluación del desempeño y la mejora. La siguiente. Y bueno, yo quería compartir esta infografía de la misma ISO con ustedes, ¿no? De cuál es el espíritu de lo que realmente busca la norma cumplir, ¿no? La norma nos pide, por ejemplo, la norma cuando nosotros la tenemos en la mano, generalmente se utiliza como una herramienta para mejorar las situaciones que están a la izquierda, ¿no? De posibles accidentes, de caídas en el momento de trabajo, de algún incidente que de repente no ocasionó daño, pero podría volverse en un peligro mayor en un momento, ¿no? Para pasar a una estructura más bien donde haya orden, donde haya disciplina, donde se utilicen adecuadas medidas de seguridad, señaléticas que nos ayuden a evitar los accidentes. Y comentaba el día de ayer que me hubiera gustado mucho tener un esquema similar respecto a lo que pasa, a lo que hemos estado viendo en las noticias, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Veíamos esta imagen de la izquierda, donde habían accidentes, caos, desorden, ¿no? La gente no se cuidaba, ¿no? Y después pasamos a ver esa misma imagen, pero la gente con máscaras, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Justamente estas normas nos ayudan a que evitemos ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, a no utilizar los implementos de seguridad para crear imágenes de falsa seguridad o solamente por cumplimiento de la ley, sino que realmente interioricemos las razones por las cuales es importante seguir una metodología, considerar todos los aspectos de seguridad, todos los aspectos de riesgo que pueden darse dentro de nuestras organizaciones y llegar, por supuesto, a tener trabajadores que estén laborando en un ambiente seguro, en un ambiente libre de contagios, en un ambiente donde puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera posible sin tener el temor de tener en un futuro una enfermedad del tipo laboral o del tipo sectorial, ¿no? La siguiente, por favor. Esta norma ISO 45001 está basado básicamente en lo que es la mejora continua. La mejora continua está plasmada en lo que vendría a ser el círculo o ciclo de Deming, ¿no? Que es lo que ven ustedes graficados a la mano derecha, ¿no? Hay diferentes tipos de gráfico, ¿no? Por eso es que yo les puse dos de ellos, ¿no? Porque en realidad ustedes lo pueden graficar de diferentes maneras. El de que está en la mano izquierda es como está mencionado en la norma ISO 45001, pero al final es lo mismo. Es un esquema cíclico de trabajo que inicia con la planificación de nuestras actividades, luego con la ejecución de estas actividades planificadas, finalmente con la verificación de lo que estamos haciendo y finalmente con la actuación, o sea, con llevar a la práctica, después de una mejora del procedimiento de validar las actividades, ¿no? Llevar a la práctica lo que hemos planificado. Y se mencionan como un círculo porque en realidad lo que nosotros debemos hacer siempre es estas actividades en total y permanente revisión.
El hecho de que un procedimiento o una actividad de trabajo el día de hoy funcione, no significa que el próximo año también funcione, o no significa que el próximo año pueda ser mejor, ¿no? Entonces, lo que se sugiere y lo que nos pide Deming con esta graficación es justamente que si nosotros queremos ser una organización que crece, queremos ser una organización que mejore constantemente, esta revisión y este procedimiento de planificar, de hacer, de verificar y actuar debe hacerse en forma permanente para todos nuestros procedimientos, para todas nuestras políticas y para todas nuestras actividades. Obviamente, hablando de la norma ISO 45001, estamos hablando de lo que vendría a ser todas las actividades de seguridad y salud ocupacional. La siguiente, por favor. Esta norma tiene un énfasis principal en todo lo que vendría, bueno, entre varias, porque realmente esta es una norma bastante completa y bastante crítica en este contexto, ¿no?, actual de pandemia. Y revisando el capítulo 4, que es el capítulo de contexto de la norma, ¿por qué es relevante? Porque estamos acostumbrados, en general, los negocios, no todos los negocios, pero muchos de los negocios que incluso tienen esta norma implementada, a ver de las paredes hacia adentro. ¿Qué quiere decir? O sea, nos preocupamos de lo que pasa desde la puerta de la organización hacia adentro del negocio, ¿no?, dentro de las operaciones. Sin embargo, el contexto de la organización va mucho más allá. Va hacia el hecho de que nosotros tenemos que considerar qué pasa con las políticas públicas, qué pasa con nuestros proveedores, qué pasa con todo lo que tenemos alrededor de nuestra empresa o negocio, ¿no?, donde tenemos implementada esta norma o no, ¿no? Entonces, nosotros debemos considerar en el contexto los aspectos externos que tienen que ver también con la cultura de nuestros trabajadores, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo aplicar este tipo de lineamientos en una organización que se encuentra en la selva, por ejemplo, en una zona donde los accesos son difíciles, donde de repente las vías carrozables no están pavimentadas, donde el calor es extremo, donde muchas veces para llegar a una planta podríamos tener que ir por caminos de más de 2 o 3 horas, ¿no? Y donde la gente de repente, el dialecto que utilizan ellos en su día a día no es el idioma español, ¿no? O sea, ellos pueden de repente hablar una lengua, tener otra lengua materna, ¿no? Y de repente lo que yo estoy buscando que ellos entiendan, ¿no?, al no ser el español su lengua materna, yo de repente no llego a ellos de la manera adecuada. Entonces el aspecto cultural es importante, incluso con las vestimentas, con los que le pedíamos utilizar como medida preventiva para su propia seguridad y salud en el entorno laboral, ¿no? Y respecto a los aspectos internos que debemos considerar como parte del contexto de la norma ISO 45001, también está el hecho de analizar bien cómo es nuestra estructura organizacional, cuáles son las responsabilidades que tenemos respecto al sistema de gestión que vamos a implementar de seguridad y salud ocupacional, u otros sistemas si los tuviéramos adicionalmente, cómo nosotros vamos a hacernos cargo de compartir todos nuestros conocimientos con ellos, de organizar capacitaciones para que puedan tener un buen desempeño en un espacio seguro, cómo va a ser el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y tiene que ver con aspectos positivos o negativos que pudieran pues estar afectando a nuestra organización. La siguiente, por favor. Es importante también la comprensión de las partes interesadas, ¿no? ¿Quiénes son las partes interesadas en una norma como esta? En una norma como esta, que tiene que ver con la seguridad y salud del trabajador, las partes interesadas están, por ejemplo, nuestros trabajadores, ¿no?, nuestros clientes, las autoridades, ¿no?, nuestros proveedores,
nuestras subcontrataciones también, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que contratamos para que nosotros nos realicen algún servicio, ¿no? El entorno donde está el negocio, ¿no? Podemos ser una empresa, por ejemplo, que fabrica partes de carros y por zonificación en algún momento se nos permitió estar en una zona que actualmente es más urbana que industrial. Entonces, ¿qué pasa con con estos vecinos? ¿Cómo se sienten ellos afectados o beneficiados también respecto a la presencia de nuestra organización dentro de su entorno urbano, dentro de su entorno de viviendas, ¿no? ¿No? Entonces es importante que cuando nosotros desarrollemos nuestro sistema de gestión, también identifiquemos pues todas las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. Por supuesto hay que iniciar por identificar quiénes son esas partes interesadas, ¿no? Y para eso pues hay que hacer una investigación, hay que fijarse bien en qué tenemos en el entorno, también hay que estar muy bien enterado en nuestra parte normativa y legal, ¿no? Y sobre todo también hay que conversar mucho con nuestros trabajadores, con nuestros proveedores, con toda la gente que realmente recurre a nosotros por la adquisición de un bien o servicio de acuerdo a nuestro rubro de negocio. La siguiente, por favor. Determinación del alcance del sistema de gestión, ¿no? Cuando nosotros queremos utilizar, por ejemplo, esta norma ISO 45001, es muy importante determinar de dónde a dónde yo me voy a hacer responsable con esta norma, ¿no? Y para esto, para establecer estos límites, ¿no? Yo necesito tener en cuenta, pues obviamente todo lo que he mencionado, que son los requisitos legales sobre todo, los requisitos sectoriales también, y también tener pues yo muy en cuenta qué productos y servicios yo estoy proviendo, ¿no? A mis clientes, ¿no? Para que yo pueda tener un buen control de lo que vendría a ser el impacto de mis actividades de seguridad y salud ocupacional dentro de mi organización. No nos podemos hacer como negocio o como empresa responsables absolutamente de todo. Por eso es que es importante determinar el alcance. Sin embargo, esta norma en este contexto COVID-19 como que ha tenido que ir más allá, porque, por ejemplo, definitivamente cómo está nuestro trabajador en casa desempeñando un trabajo remoto, antes no era contemplado por las mismas empresas, ¿no? O sea, si hacíamos un trabajo eventual en casa, no nos preocupábamos, por ejemplo, de cuáles eran los recursos que este trabajador necesitaba para poder efectuar sus actividades. No nos preocupábamos si él estaba haciendo su trabajo en un ambiente cómodo, en un ambiente seguro. Asumíamos que tal vez porque era su hogar no era nuestra responsabilidad, ¿no? Sin embargo, en un contexto como el actual de pandemia, nos tenemos que ocupar de eso actualmente las empresas, ¿no? O sea, tenemos que pensar, nuestro trabajo ya no está en las cuatro paredes del negocio, sino el trabajo de todos mis trabajadores está distribuido en en los hogares, ¿no? De aquellos que hacen un trabajo remoto, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese trabajador? ¿No? Tiene comodidad, ¿qué tipo de problemas le puede ocasionar estar de repente frente a un equipo informático más de 8 horas al día? Tiene una silla adecuada, va a tener problemas de espalda, va a tener problemas de ergonomía porque sus equipos no están adecuadamente ubicados o porque él no planificó en su momento estar en una situación de este tipo. No es lo mismo tener una computadora en casa, yo mismo lo paso, ¿no? Donde voy a trabajar 2, 3 horas al día y voy a hacer otras actividades y regreso, a estar sentado 8 horas seguidas, siendo parte de conferencias, de hacer todas mis reuniones a nivel remoto, ¿no? De tener que hacer otro tipo de coordinaciones que antes realmente no se hacían, de tener que hacer el trabajo muchas veces de 2 o 3 personas al mismo tiempo, porque antes, por ejemplo, teníamos un número de trabajadores que las empresas consideraban suficientes
¿no? En las organizaciones, en las empresas, todos íbamos a trabajar de repente a la empresa donde estaba localizada, o donde está localizada, ¿no? Y de pronto, por este tema de inmovilización, pues muchas de las actividades, muchas de las empresas han tenido que reducir su número de personal y han tenido que, con este personal con la que se han decidido estar trabajando en este momento, por razones X, que ya depende de cada empresa, ¿no? Muchas de las personas están asumiendo el trabajo de 2 o 3 personas en forma remota, pero también dentro del ámbito de las empresas, aquellos que pueden ir, aquellos que realizan actividades operativas, también están ejecutando labores de 2 o 3 personas, ¿no? Porque no puede ir todo el personal. La mayoría de empresas está trabajando al 50% de su capacidad, al 60% de su capacidad. Las que están en una situación de trabajo mejor que otras están trabajando al 20%, al 10% si es que están trabajando, y otras, como por ejemplo las empresas que hacen implementos de seguridad, más bien están sobrepasando su capacidad instalada, sobrepasando su capacidad de personal. Entonces, este personal, ya sea porque se ha reducido en número o ya sea porque está sobrepasando su capacidad de abastecimiento, está trabajando por 2 o 3 personas. Y todo esto tiene un impacto en la salud del trabajador que previamente todos nosotros por esta situación de emergencia no habíamos contemplado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta mejora continua que les mostré el ciclo de Deming, justamente tenemos que volver a revisar todos nuestros procedimientos, ¿no? Para mejorarlos en este nuevo contexto, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, también cuando establecemos nuestro sistema de gestión, ¿no? Siempre que considerar estos temas de mejora continua, ¿no? A veces nosotros solamente revisamos nuestro momento hoy, y esta norma lo que busca es que nosotros logremos hacer una proyección más allá, y en este contexto acelerado nos pide que nosotros no solamente hagamos una proyección más allá, sino que nos vayamos a situaciones extremas en la planificación. La siguiente, Ricardo, por favor. Solamente para mencionar, y podemos pasar a la siguiente también, el papel del líder en esta norma. En todas las normas ISO actuales, el papel del líder es primordial, porque es el que va a encabezar directamente todas las actividades que va a realizar la empresa, ¿no? Y va a liderar las actividades críticas sobre todo, ¿no? Las normas ISO actuales buscan pues que los líderes tengan un involucramiento mucho mayor que el que se tenía hace 10 o 15 años, ¿no? Actualmente se les pide demostrar que ellos realmente están involucrados en el éxito del sistema de gestión. Ahora, cuando hablamos de planificación, como vimos en el ciclo de Deming, nosotros lo que vamos a tener que determinar es qué hacer, cómo hacer, qué recursos vamos a utilizar, cuándo va a finalizar también nuestro procedimiento o hasta cuándo vamos a utilizar también determinados recursos, ¿no? Cómo vamos a evaluar los resultados, quién será responsable de cada actividad, ¿no? Y en todo este proceso de planificación, que en nuestras normas ISO siempre están orientados, en las actuales, orientados a la prevención, vamos a tener que identificar los peligros, hacer una adecuada evaluación de riesgos y oportunidades. La siguiente, por favor, Ricardo. La norma ISO nuestra nos define peligros, riesgos para la seguridad y salud del trabajador, y nos dice nada más que la diferencia entre un peligro y el riesgo es que el riesgo es un efecto de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que es una probabilidad, ¿no? Algunas empresas, si es que la hubieron, que contemplaron estos contextos de pandemia,
¿no? Hubieran tenido de repente a una enfermedad del tipo SARS o el tipo MERS, ¿no? Lo hubieran tenido como una probabilidad sumamente baja de ocurrencia. En este momento, y su riesgo era sumamente bajo de contagio, ¿no? En este momento, más bien, eso ha cambiado totalmente, ¿no? La siguiente, por favor. Si contextualizamos en el contexto COVID, por ejemplo, el peligro sería la carga viral altamente elevada, ¿no? Y el riesgo sería la alta probabilidad de contagio, ¿no? Tomando en consideración que el riesgo de contagio del COVID-19 está entre 1.4 a 2.5 personas, en promedio entre 2 y 3, o sea, cada persona puede contagiar entre 1.4 a 2.5 personas, ¿no? Imagínense la gran tasa de contagio en la que estamos pasando, ¿no? Y el próximo peligro realmente está en los asintomáticos, ¿no? Que actualmente es más del 10% de los contagios se da a través de las personas asintomáticas. La siguiente. Ahora, otra cosa que sí se ha notado, por ejemplo, es que nosotros en este momento estamos teniendo en las empresas unas medidas preventivas que son básicamente orientadas a lo que nos recomiendan las autoridades, usar máscaras, ¿no? El termómetro, por ejemplo, para medir temperatura. Sin embargo, yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes realmente han implementado un sistema o un protocolo de seguridad propio y no solamente basado en las medidas que las autoridades nos han dado como mínimas para prevenir el contagio, ¿no? Porque hay otras condiciones que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, como las condiciones fisiológicas, el asma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los problemas crónicos a nivel de riñones, a nivel de hígado, ¿no? El factor de edad de mayores a 65 años, por ejemplo, que aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Más que de contagio, diría yo, aumenta el riesgo de tener consecuencias que perjudiquen a la salud de una manera más crítica, contagiándose del COVID-19 que una persona de menor edad, ¿no? Por ejemplo, tener diabetes, ¿no? Obesidad severa, ¿no? Puedes cambiarlo también, Ricardo, por favor, ¿no? Y el tema aquí está en que lo que sí yo he podido ver, por ejemplo, es que muchas de las empresas están aplicando sus protocolos y estos protocolos mínimos de seguridad, ¿no? Lavarse las manos, utilizar la mascarilla, ¿no? De repente por ahí un traje de seguridad adicional, ¿no? En la medida de la temperatura, ¿no? Sin embargo, no están tomando estos factores secundarios como, no secundarios, sino que estos factores que tienen que ver con las patologías mismas que tienen las personas como enfermedades que pueden ser crónicas, y se están concentrando más en escoger a su personal en función a qué tan crítico es el puesto, ¿no? Entonces, a menos que las empresas tengan un sistema de seguridad y salud implementado o tengan un número de trabajadores mayores de 20, donde tengan de repente un médico ocupacional que los apoye a hacer en hacer esta selección de personal para cumplir con la ley también, dicho sea de paso, no lo están realizando. Y eso es muy crítico en un contexto como el actual, ¿no? Porque de repente no se están contagiando en el ambiente laboral, pero sí se pueden contagiar fuera del mismo. Y al final va a ser mi responsabilidad porque yo estoy aumentando el riesgo de esta persona de enfermarse al ir a mi centro laboral, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en consideración si es que no lo estamos considerando, ¿no? Es importante que independientemente de tomar las medidas de seguridad adecuadas, como el uso de mascarillas, ¿no? Por ejemplo, también consideramos otros aspectos de peligros y riesgos. No por el hecho de estar previniendo la enfermedad del COVID, podemos dejar de lado el prevenir peligros y riesgos provenientes de nuestras actividades inmediatas, como por ejemplo vemos en la figura,
¿no? Sacos mal apilados, ¿no? Subirnos sobre los sacos. Claro, tenemos nuestra mascarilla, pero no estamos evitando otros riesgos inherentes a nuestras actividades, ¿no? La siguiente, por favor. Lo otro también es que todas las medidas preventivas siempre deben estar orientadas al contexto en el cual nosotros vamos a aplicarlas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué sucede? Hay actividades de campo donde cuando estamos aislados que no necesitamos, por ejemplo, utilizar obviamente ahorita tenemos un mandato legal, ¿no? Un mandato donde se nos está pidiendo que en exteriores utilicemos siempre la mascarilla. Sin embargo, hay actividades de campo donde a veces la persona está sola en varios metros de distancia de otra, o estás en una chacra donde estás tú solo haciendo tus actividades de campo. Y no necesitas estar con tu mascarilla porque no estás con un riesgo a contagiarte. En actividades más colectivas de cosecha, por ejemplo, de café, donde nosotros estamos más cerca el uno del otro, se ameritaría, dependiendo de las distancias, utilicemos nuestra medida de protección como mascarillas o tenerlas a la mano para el momento en que vamos a hacer este cruce con las otras personas. Lo importante también es no dejar de lado herramientas que ustedes no necesariamente tienen que hacer, pero pueden utilizar como los pósters que están distribuidos y que están a la mano en las páginas web de la Organización Mundial de la Salud, de la EPA, por ejemplo, de la NIOSH, que nos pide, por ejemplo, nos dan una serie de infografías que nos ayudan a lavarnos adecuadamente las manos, que nos ayudan a utilizar adecuadamente las mascarillas, ¿no? Y que nos dicen también qué hacer en casa, cómo alimentarnos mejor en estos momentos de pandemia, ¿no? Todo esto nosotros deberíamos compartirlo dentro de nuestras organizaciones y distribuirlo a través de nuestros trabajadores, ¿no? Como parte de nuestro sistema también, incluirlo como parte de las medidas preventivas de nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional. La siguiente. Ustedes podrían utilizar, les voy a poner un breve video, que es de menos de 1 minuto, para que ustedes vean cómo en una línea de montaje se pueden tomar los cambios preventivos en este contexto COVID. Gracias, Ricardo. La siguiente, por favor. Ya. Dentro del contexto, como les había mencionado, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que es la parte legal, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud del Trabajador es la Ley 29783. Está disponible en el peruano. Yo al final también les estoy colocando los links donde ustedes pueden bajarla si es que no la tienen. Y aquí también está su reglamento técnico que deben tomar en cuenta. Y si quieren ir un poco más allá, también pueden leer la política y el Plan Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo que nos aplica hasta el año 2021. Todos estos links, si ustedes no quieren, lo desean, también se los puedo adjuntar al momento que les compartan la charla. La siguiente, Ricardo. Ahora, uno de los aspectos también importantes en que los puede ayudar esta norma es en el hecho de cómo pueden utilizar ustedes esta norma para identificar los peligros, ¿no?
Hay diferentes métodos para identificación de peligros, ¿no? Menos mal que en una época como la nuestra hay muchos recursos a nivel de internet que podemos utilizar que nos ayuden si es que nosotros no podemos hacerlo o si no tenemos la capacidad de contratar a alguien que lo haga por nosotros, ¿no? Y también podemos utilizar programas que sistematizan todo nuestro sistema de gestión o todos nuestros procedimientos que también pueden hacer estas matrices por nosotros, ¿no? Pero el tema aquí es el poder utilizar programas establecidos, ¿no? Para poder utilizar estos programas nosotros necesitamos hacer de todas maneras una investigación de accidentes y de las estadísticas de los accidentes, ¿no? Para esto también, por si acaso, es una obligación de ley para aquellos que no lo conozcan, ¿no? La observación es importante, ¿no? Porque cuando nosotros estamos dando vueltas dentro de nuestras organizaciones o de nuestro espacio laboral, podemos detectar mediante la observación cuáles son las posibles probabilidades de que ocurran accidentes, ¿no? También hablando con nuestros empleados, es importante, la norma nos dice que debemos hablar con nuestros empleados, para nuestros trabajadores, para que ellos nos retroalimenten con información que nos permita poder identificar estas situaciones de riesgo, estas situaciones peligrosas también, ¿no? También si tenemos metodológicamente establecido un sistema de auditorías internas, ¿no? También la información de estas auditorías nos puede servir para establecer nuevos posibles peligros que no hayamos considerado nosotros anteriormente. Y finalmente, nosotros debemos también monitorear nuestras actividades, ¿no? Las evaluaciones de riesgos, en una herramienta, la más conocida es la herramienta de esquema de matriz de riesgo. Lo que nosotros utilizamos es la información que tenemos para determinar la posibilidad de ocurrencia y la consecuencia de ocurrencia de algún peligro, de un posible peligro, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues la eliminación o reducción de estos peligros, y en su mejor caso, pues obviamente controlarlas y monitorearlas, porque a veces hay que tener en cuenta que es imposible a veces evitar algo. Sin embargo, sí podríamos minimizar las consecuencias en caso de ocurrencia, ¿no? Cuando queremos elaborar nuestra matriz de riesgo, lo primero que debemos hacer es enfocarnos en nuestros procesos, qué proceso queremos analizar. En una matriz de riesgo no podemos definitivamente evaluar todos los riesgos posibles de la organización, tiene que ser por proceso, ¿no? Y involucrar a todo el personal que es parte de este proceso, ¿no? Ricardo, la siguiente, por favor. Sucede que muchas veces con las empresas que ya tienen un área de seguridad y salud ocupacional, a veces hace el experto la evaluación del riesgo y a veces no comunica hasta el final del proceso a los realmente involucrados. Y lo ideal es que todos realmente nos involucremos durante todo el proceso para poder tocar todas las aristas posibles, identificar el máximo de riesgos posibles y de riesgos posibles en la actividad y encontrar obviamente después las mejores soluciones, ¿no? En realidad este es un proceso de 10 pasos, el hacer una matriz de riesgos que finaliza con la evaluación del riesgo, ¿no? Establecer los controles, pues todos los controles posibles, y finalmente llevar los registros y el seguimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, la organización OSHA, que les he puesto la página web al final, si no se les he puesto, igual está acá en la parte de la imagen, y si no, como les decía, al final a ustedes se les va a alcanzar la charla, puedo yo adjuntarles también este documento, ¿no? Ha identificado en este contexto de COVID, ¿no?, cómo nosotros deberíamos terminar el riesgo de exposición a esta enfermedad, ¿no? En el pico de la pirámide están todos los trabajadores de la seguridad, de la salud, ¿no? Por ejemplo, los médicos que atienden directamente a los enfermos de COVID, ¿no?
La probabilidad alta está en los que también están teniendo un contacto directo con estos profesionales de la salud, incluso por ejemplo, los que manipulan a los cadáveres directamente, ¿no? Fallecidos por COVID, ¿no? Están en el riesgo muy alto, y en alto están, por ejemplo, las personas que están en la seguridad de los hospitales, ¿no? Las personas que hacen el transporte, que no tienen un contacto directo, pero sí es muy cercano, ¿no? En el contacto medio y en el riesgo, y en contacto medio ya se van alejando las actividades, y finalmente en el riesgo bajo estamos, por ejemplo, casi todos nosotros, ¿no? A menos que estemos en contacto directo o muy cercano con gente que está enferma del COVID, entonces nuestro nivel de riesgo aumenta, ¿no? Entonces la OSHA nos recomienda que nosotros utilicemos esta pirámide para poder ayudarnos a hacer una buena clasificación de riesgos dentro de nuestra organización. La siguiente, por favor. Aquí yo les he puesto como ejemplos cómo más o menos cómo se elaboran estas matrices, ¿no? Cómo se elaboran estas matrices y cómo es que deberíamos nosotros hacer el cruce de los resultados para determinar de qué tipo de riesgo estamos hablando. Aparte, se acostumbra a utilizar las matrices de colores, ¿no? Donde el sistema de colores nos indica, por ejemplo, en rojo que estamos en una situación de alto peligro, ¿no? O de una alta frecuencia también, ¿no? Y a medida de eso se van atenuando los colores, ¿no? Para ir alejándonos a nosotros de la probabilidad de riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un peligro, ¿no? Hay otras matrices que utilizan, por ejemplo, el color verde, y hay otras matrices que, como en la siguiente transparencia, por favor, Ricardo, que utilizan un orden invertido. Independientemente de cómo ustedes hagan la matriz, ¿no? Porque las matrices no son herramientas estáticas, ustedes las pueden adecuar a sus necesidades, ¿no? De acuerdo a como a ustedes les sea más amigable. Independientemente de eso, la matriz debe buscar hacer un cruce entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de que ocurran, ¿no? Y eso lo que ustedes tienen que hacer obligatoriamente también por ley, ¿no? O sea, si queremos aplicar la Ley de Seguridad y Salud del Trabajador, deberemos hacer este análisis para determinar la probabilidad de ocurrencia de un peligro. La siguiente, por favor. ¿No? Ahora, ¿quién debe hacer estas matrices? ¿No? Pues estas matrices tienen que serlo una persona, pues, que de preferencia esté capacitada en hacerla y que esté involucrada con sus labores, porque de nada sirve que una persona sea experta en hacer estas matrices si realmente no conoce su proceso, ¿no? Tiene que tener estas dos aptitudes combinadas para hacer una matriz que realmente refleje, ¿no? El grado de peligrosidad y de ocurrencia de un accidente. El siguiente, por favor. Ahora, todas estas actividades de identificación de peligros, de riesgos, ¿no? Tienen que verse incorporadas dentro de su sistema de gestión, pero también tienen que involucrar a sus contratistas, a sus proveedores, ¿no? Entonces, hay que establecer procesos que nos faciliten esta comunicación interna de todos nuestros procedimientos, de nuestros riesgos, de nuestros peligros, ¿no? También que faciliten la comunicación externa, ¿no? Y la necesidad de documentar debe estar también siempre presente. Tengan en cuenta que a veces es tedioso llenar documentación, pero sin esta documentación, sin estos datos, realmente tomar acciones efectivas no va a ser posible. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el principio para eliminar riesgos y eliminar peligros y reducir riesgos? Debemos también aplicar una estructura piramidal, donde en la cima de la pirámide nosotros busquemos siempre eliminar los peligros. Después vamos a buscar sustituir
procesos y dentro de los procesos las operaciones que pudieran ocasionar algún peligro inminente por aquellas que disminuyan esa probabilidad de ocurrencia, ¿no? Hacer controles de ingeniería que tiene que ver con aumentar los controles, de repente con cambiar equipos también, o contratar personal más especializado, ¿no? Aumentar las señalizaciones y advertencias para poder hacer los controles adecuados, para que la gente siempre esté bien informada, y como ven, en la base de la pirámide recién está el equipo de protección personal, ¿no? No al revés, como muchas empresas implementan. Muchas empresas a veces ponen número 1 al equipo de protección personal y dejan de lado todo lo demás, ¿no? Y realmente el equipo de protección personal, a excepción en una circunstancia como la que tenemos actualmente, generalmente ya es un complemento a todas las actividades que ya venimos planteando y realizando, ¿no? Dentro de nuestro sistema de gestión o sin tenerlo inclusive, ¿no? Tengan que tener en cuenta que todas esas actividades van juntas, son parte de un todo. El que yo carezca de una o deje de hacer una, pues aumenta la probabilidad de ocurrencia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? Lo otro que nos pide esta norma, y por lo que también es importante que ustedes lo tengan en cuenta en un contexto como el nuestro, es que, por ejemplo, nos pide gestionar los cambios, ¿no? Nosotros deberíamos tener un procedimiento que nos permita ser flexibles en circunstancias como esta, ¿no? Muchas de las razones por que las personas y las empresas a veces son un poco reacias a implementar normas dentro de sus organizaciones no es solamente por el tema de los costos, ¿no? Bueno, si mi fin es certificar, obviamente mis costos serán más altos, pero no necesariamente una norma se utiliza con fines certificables, a pesar de serlo, ¿no? Sino porque piensan que es muy engorroso o porque los va a limitar a siempre hacer las actividades de una misma manera. Entonces esta norma 45.001 va más allá y nos dice, ustedes también deben aprender a gestionar cómo van a hacer sus cambios en el caso de pues, que nosotros tengamos nuevos productos, nuevos servicios, estamos cambiando de actividades, estamos cambiando de personal, estamos cambiando de contexto, como el actual, ¿no? Algo totalmente inesperado que nos obliga a reinventarnos. Pero el hecho de que nos obliga a reinventarnos no significa que lo vamos a hacer así en forma alocada, desordenada. Deberíamos tener un procedimiento que nos ayude a cómo gestionar estos cambios adecuadamente y tomar acciones de forma oportuna, ¿no? Y necesariamente también nos dicen, ¿no? A veces que cuando nosotros tenemos que hacer cambios, también nos obligamos porque no tenemos el expertise o porque no conocemos o porque no tenemos cómo implementar la contratación de terceros. Pero la contratación de terceros debe ser de una manera consciente, debe ser que ellos también se comprometan con nuestros compromisos respecto al sistema de seguridad y salud que nosotros tenemos con nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un tercero ajeno a nuestra organización no significa que no esté involucrado con lo que nosotros estamos haciendo. La siguiente, por favor. Ya. Finalmente también esta norma tiene de importancia el hecho de que nosotros debemos estar preparados ante las emergencias. Bueno, creo que nadie realmente, por lo menos la mayoría, como insisto desde el principio de la charla, no estábamos preparados para una emergencia de pandemia. Y en menos de, ¿cuánto vamos de cuarentena? Cerca de 2 meses, ya para 3, ¿no? Han visto cómo el Estado está tomando diferentes medidas que se van reorganizando, se van modificando semana a semana, a veces día con día. Las mismas instituciones están cambiando todo el tiempo sus procesos en función a la nueva información, ¿no? Y bueno, estos planes de emergencias y preparación, actualmente todos nuestros negocios van a tener que contemplar estos contextos de pandemia y cómo responder rápidamente ante ellos. Muchas veces si no tenemos la forma de hacerlo, bueno, recurriremos a terceros. Hay que agradecer que hay muchas instituciones especializadas que actualmente ponen todos sus recursos en evitar este tipo de situaciones y que nosotros podemos utilizarlas, ¿no? Y esto debe ser, como les digo, debe ser documentado también,
nosotros deberíamos documentarlo en, por ejemplo, un plan de prevención. Y no hay una fórmula única porque todo depende del contexto donde está su empresa, del contexto geográfico también, del contexto laboral, del contexto cultural, ¿no? Pero sí podemos aprender de experiencias de otros, que en un mundo como el actual todo se comparte, así que la información es mucho más fácil de obtener. La siguiente. Y finalmente, como al inicio de la norma, hablamos nuevamente de la mejora continua, ¿no? En seguridad y salud ocupacional, la mejora continua implica ir mucho más allá del contexto legal. O sea, no solo limitarnos a como estamos muchos acostumbrados solamente a cumplir, sino aprender de estas lecciones aprendidas, aprender de lo que nos está sucediendo en nuestro contexto laboral y proyectar esos aprendizajes a futuras situaciones, ¿no? Y plantear también en esas futuras situaciones cuáles son las posibles, en el caso que ocurriesen, qué deberíamos hacer nosotros, qué tipo de actividades deberíamos realizar para que el impacto sea menor, para que no afecte nuestras actividades, para que no afecte la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Y por último, finalmente, si no se puede evitar que nos afecte, pues minimizar esos daños, ¿no? Muchas gracias a todos. Aquí están algunos links de interés. Si hay alguno adicional que ustedes deseen, yo con gusto se los haré llegar. Muchas gracias, Sayira, por tu muy interesante presentación. Hemos recibido un grupo importante de preguntas. Hemos estado revisándolas para presentar las que consideramos puede ser de interés de la mayoría del público, ¿no? Como les comentamos al inicio, nos disculpamos si es que hay alguna pregunta que no se pueda responder en esta oportunidad por el tiempo. Una primera pregunta, Sayira, sería, nos piden más ejemplos concretos sobre cómo explicar el ciclo PBHA. Ya. En la parte de planificación, por ejemplo, a ver, te comentó la persona que está haciendo la pregunta en qué industria está, por casualidad, Ricardo. No mencionaron. Ya. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos implementar un procedimiento para la cosecha de naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la parte de planificación, lo que nosotros deberíamos hacer inicialmente es tener conocimiento de cómo vendría a ser, cómo se hace el procedimiento actualmente, ¿no? Por ejemplo, va el trabajador, se acerca a los árboles, ¿no? Utiliza una herramienta cosechera, utiliza sacos cosecheros o jabas, de repente para colectar las frutas, ¿no? O sacos que luego el contenido lo vuelca en las jabas, ¿no? Y finalmente estos se cargan en los camiones y van a las plantas de selección si es que se hubieran, o si fuera un tema más artesanal, de repente irían a un almacén donde se hace la selección para luego envasarlas y destinarlas al mercado, ¿no? En esa etapa de planificación, yo debería ver cuáles son, hacer mi análisis de peligros y riesgos, ¿no? O sea, cuál es el riesgo, por ejemplo, de una caída, ¿no? En el momento de la cosecha, cuál podría ser el riesgo, los riesgos posibles que se podrían presentar al momento de utilizar las herramientas de cosecha si es que no las sé utilizar, o las tijeras cosecheras, ¿no? Y en fin, para cada una de las actividades, ¿no? Entonces yo debería planificar mis actividades en orden, tratando de, consciente de estos peligros, ¿no? Tratando de minimizar pues justamente los posibles peligros que pudieran darse durante la actividad, ¿no? Después viene otra etapa que viene a ser el hacer, ¿no es cierto? ¿No?
sí, creo que nos ayudaría más, Ricardo, si puedes poner la transparencia 3. Luego deberíamos hacer, ya nos vamos al color celeste, si lo quieren ver más aquí en colores, ¿no? Esta actividad que hemos planificado, que nosotros probablemente ya la hemos tomado en cuenta en un papel, de repente la hemos graficado, la empecemos a ejecutar, ¿no? Y una vez que la empezamos a ejecutar en una especie de simulacro, nosotros vamos a empezar a ver si realmente lo que hemos hecho hemos contextualizado en papel, ¿no? O hemos contextualizado en la reunión que hayamos tenido para ver cuáles son todas las actividades, los posibles peligros y riesgos que se puedan presentar dentro de la actividad de la cosecha de las naranjas, ¿no? Realmente se pueden ejecutar en la práctica, ¿no? Y esto está seguido inmediatamente por la actividad de verificar si algo resulta o no resulta de lo que hemos planificado. En este momento, nosotros podemos hacer todas las correcciones posibles, ¿no? Y finalmente, cuando ya nos damos cuenta que todo está funcionando de acuerdo con lo que nosotros esperamos, al objetivo de poder hacer el procedimiento en forma adecuada, recién ya lo implementamos en la práctica. O sea, ya lo socializamos, ¿no? O sea, siempre tenemos que hacer primero una planificación previa, después una verificación, después después hacerlo, después verificar y después actuar. Si esto no resulta, volvemos si con los ajustes que hemos hecho no funciona, tal vez lo que deberíamos hacer es un nuevo proceso, ¿no? Y volvemos a iniciar otra vez el ciclo, ¿no? Ahora, hay una referencia también entre lo que es verificar y lo que es validar, ¿no? Yo verifico que algo se haga, pero valido si algo funciona, ¿no? Entonces, esta etapa de verificación también tiene que ver con una etapa de validación, ¿no? Yo puedo hacer esos dos procesos simultáneos, ¿no? Pero cuando ya lo llevo en la práctica, o sea, ya aprobé mi procedimiento, ya por 6, 7 meses la empresa los agricultores que están, las de la asociación que están involucrados en la cosecha de la naranja lo vienen haciendo en la práctica, ¿no? Yo también puedo volver a validar mi procedimiento, porque puede ser que en 6 meses cambié los equipos y no funcionan adecuadamente, o de repente empiezo a tener una serie de accidentes, ¿no? Entonces, en mi proceso de validación, en este caso, me estoy dando cuenta que de repente no funcionan o no los estoy utilizando de la manera adecuada. Entonces, ahí tengo que volver a iniciar todo el proceso, ¿no? Sí, o cambio los equipos que tengo porque tal vez no sean los adecuados para la forma en que yo hago mi actividad, o cambio mi proceso, ¿no? Si es que, y lo ajusto para que funcionen estos equipos, si es que realmente en la práctica yo determino que me dañan menos las frutas, que me ayudan a hacer una mejor labor, que hay unas situaciones muy buenas de éxito. Entonces, ahí es donde yo tendría que ver dónde ajustar, ¿no? O cambio el proceso o cambio los equipos. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Pasemos a otra pregunta. Preguntan si esta norma ISO 45001 cumple con todo lo que pide la Ley de Salud y Seguridad del Trabajo o es más estricta. Relacionada también, preguntan si la guía que existe de la SUNAFIL para implementar esos sistemas está vinculada con esta norma ISO. Bueno, esta norma ISO 45000 ha sido usada de base para varias normas peruanas, más reglamentos y leyes, ¿no? Sin embargo, sí les va a servir mucho, pero no se olviden de que hay que considerar que cada empresa, cada rubro del negocio tiene sus propios requisitos. Entonces, por más perfecta que yo implemente esta norma, o sea, siguiendo todos los pasos, si yo no considero la base legal de mi sector específicamente, de repente no cumpla con todo lo que me pide la SUNAFIL, porque la SUNAFIL me va a auditar respecto a la ley, respecto al reglamento que efectiviza la ley, pero también me va a auditar respecto a los requisitos de mi sector, ¿no? Entonces, lo que establece esta norma técnica son los fundamentos básicos que tú deberías
revisar en un sistema de salud y seguridad ocupacional y es bastante completa, pero las particularidades del sector y las particularidades del país y las particularidades que la misma empresa establece como suyas, porque es parte de sus objetivos de negocio o porque es parte de su visión o misión como empresa, ¿no? Que también tal vez vaya mucho más allá de la salud ocupacional, eso lo tiene que hacer la misma empresa, ¿no? No lo puede hacer un tercero, ¿no? O sea, lo tiene que hacer su personal, claro, apoyado de repente si desean por un consultor, pero básicamente es solamente los mismos participantes, los mismos miembros de las empresas son los que más conocen su propio negocio, ¿no? Tienen que hacer un complemento entre todas. Muchas gracias. Otra pregunta. Aquí nos comentan, frente a esta situación del COVID-19, ¿es necesario actualizar la matriz INA de base de nuestra organización por cada actividad y proceso? En toda la actividad y proceso que se pudiera ver afectada por este contexto. Yo, en lo particular, revisaría todo. Si fuera mi situación, yo revisaría todo, pero lo que tendrían que hacer es una priorización, ¿no? O sea, porque todo se va a reformular. Ustedes no saben a qué grado se podría estar afectando hasta que hagan el análisis, ¿no? Es duro, ¿no? Pero van a tener que hacerlo, o sea, porque no podemos estar seguros de que ninguno de nuestros procesos no vaya a ser afectado por esta situación de pandemia, ¿no? Yo recomendaría que sí lo hicieran, pero de manera prioritaria. O sea, ustedes digan qué actividad deberían priorizar primero y, por ejemplo, empezando, por ejemplo, por una actividad de despacho, por ejemplo, ¿no? Donde las personas van a tener un contacto directo, posiblemente con contagiados asintomáticos si no lo saben, o donde vayan a zonas calientes. Entonces, sí van a necesitar empezar por ahí, y de ahí ir hacia atrás, hasta llegar a todos los niveles de su sistema de gestión, ¿no? No lo van a poder hacer todo en un día, eso es imposible, ¿no? O sea, prioricen, ¿no? Prioricen. Pero a la larga, en unos 2, 3 meses o menos tal vez, porque la verdad es que hay una presión tremenda por esta situación de pandemia, de hacer todo 10 veces más rápido de lo que hacíamos antes. Pero sí, yo creo que sí. En mi opinión personal, que sí lo van a tener que revisar todo en un momento. Una consulta nos preguntan si podrías explicar con más ejemplos cortos cómo aplicarías en el IPER el COVID-19. A ver, yo pondría, por ejemplo, a ver, aquí sí sería importante ver una matriz, por favor, Ricardo, ¿nos apoyas por ahí? La transparencia de las matrices, la 25. A ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, es que hay que poner una actividad particular, ¿no? Por ejemplo, a ver, un caso Textil, por ejemplo. público, mercados, ¿no? Un vendedor de frutas, ¿no? Un vendedor de frutas, el proceso de vender frutas en el mercado mayorista, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades, por ejemplo, de que se contagie en un contexto actual, ¿no? Por ejemplo, esta es una actividad que él realiza todos los días, entonces su probabilidad podría ser muy frecuente, ¿no? Yo lo pondría, por ejemplo, utilizando la matriz de la derecha, ¿no? Si vamos por ahí, en una frecuencia, en el primer cuadrado, en el número 5, ¿no? Ya, en la primera línea, en la primera columna, ¿no? Porque es muy frecuente, ¿no? ¿Y qué pasa si esta persona se contagia, ¿no? ¿Por qué? Porque está en contacto, de repente su público son 20 o 30 personas por hora que van a comprarle, no sé, manzanas, ¿no? Entonces, la probabilidad, y si fuera, por ejemplo, el señor, el único vendedor de frutas de esta variedad de manzanas en el mercado mayorista.
pero está ubicado en la zona de entrada del mercado, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esta persona se pueda contagiar es muy frecuente, ¿no? O sea, está en el nivel máximo de contagio. Y si se contagia, las consecuencias que podrían ir de peligrosas a catastróficas. ¿Por qué? Porque empezando, esta persona está en la entrada del mercado, ¿no? Y si está en la entrada del mercado, la probabilidad de que él, si se contagie a otros, también es muchísimo más alta, ¿no? No solamente que contagie a los usuarios, sino de que contagie, o sea, una vez que él se contagie a los usuarios, sino que contagie también a todos aquellos que vayan a entrar al mercado, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un efecto bastante práctico, ¿no? Bastante corto de cómo utilizar esta matriz, ¿no? Otro ejemplo corto podría ser, por ejemplo, la probabilidad de caídas de una escalera, a ver, de estas, de personas que nos instalan el cable, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedería si ellos utilizaran escaleras, ¿no? Que no tuvieran una contención para resbalar en la base de la escalera, ¿no? ¿Dónde pondría yo la probabilidad de ocurrencia de una caída? ¿En un frecuente, probable, ocasional, posible o improbable? Yo lo pondría en una probabilidad bastante frecuente, porque encima nosotros tendríamos, o sea, se ubican normalmente ellos en las veredas donde hay alta circulación de gente, ¿no? Y si esta persona se cae más o menos de una altura por lo menos unos 3 metros, ¿no? Por lo menos, digo por lo menos porque es más a veces la altura con que llegan a subir, las consecuencias serían catastróficas. En un contexto COVID, tal vez la probabilidad de que alguien los empuje la escalera por circulación disminuiría. Entonces tal vez pondría la probabilidad entre posible y ocasional. Al hacer el cruce de estas dos es donde yo determino la probabilidad de dónde está la probabilidad del riesgo, ¿no? ¿No? Entonces, así es más o menos como tendría que yo hacer mis matrices. Ahora, estas matrices no se hacen entre una sola persona, las tienen que hacer en un comité de seguridad y salud ocupacional o entre la gente que está involucrada directamente en la labor, ¿no? Porque son estas personas las que realmente nos van a decir cuáles son, están haciendo esta actividad en el día a día y nos van a decir realmente a ciencia cierta cuáles son las reales probabilidades de ocurrencia, ¿no? De una actividad. Y a veces uno desde afuera no ve los posibles peligros, pero la persona que ha estado encima de la escalera sabe si esta escalera se mueve, si no se mueve, si le puede pasar electricidad, en fin, ¿no? No, igual, o sea, si yo le pregunto a un trabajador de un hospital que se encarga de la entrada y la salida de las personas enfermas con COVID en la zona de emergencia, va a tener una perspectiva sobre la posibilidad de contagio totalmente diferente a la que yo pueda tener acá dentro de mi casa, en un ambiente seguro, donde solamente salgo con mascarilla para hacer mis actividades mínimas indispensables de compras o de ir a la farmacia, ¿no? ¿No? Es muy importante que ustedes cuando hagan estas matrices procuren no hacerlo solos. Es más, la recomendación es que no la hagan solos, sino que la hagan con todos los involucrados, ¿no? Para que puedan salir adecuadamente, ¿no? Además, estas matrices son la simplificación de todo un análisis previo que ustedes han hecho, que si quieren les puedo alcanzar un modelo también, donde ustedes van identificando todos los peligros de las actividades y van desglosándolas para poder hacer una buena identificación, y finalmente las vuelgan esos datos a estas matrices, ¿no? Y les sale el resultado, ¿no? Listo. Muchísimas gracias por tus explicaciones y ejemplos. Bueno, dando por finalizada la presentación, queremos agradecer a la señora Sayira Sato por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias, Sayira. Gracias.
Finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para países en el Perú, ambos de UNUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos. Respecto al evento que acaba de concluir, el día de mañana les estamos enviando un correo electrónico con una encuesta que agradecemos bastante la puedan responder muy pronto para poder tener un feedback sobre este evento, y también se les enviará vínculos para que puedan ver la grabación de esta presentación y también la presentación realizada por nuestra expositora. Sin mayores preámbulos, bueno, despedirnos y muy buenas tardes.